Ese día nadie entendía lo que pasaba por la cabeza de Eduardo. Bajó del coche justo en el centro, pulcramente vestido, luciendo un reloj caro, y se detuvo frente a una mujer sentada en la acera, envuelta en una manta sucia y con la mirada baja. Ella no pidió nada. Ella simplemente estaba allí, tranquila, como si se hubiera acostumbrado a no ser vista. Pero él vio. Se quedó quieto unos segundos como si reconociera algo que no sabía de dónde venía. Luego se inclinó y le habló en voz baja como si tuviera miedo de asustarla. Ella lo miró con sospecha, intentó levantarse para irse, pero él insistió. Ni con dinero, ni con promesas. Él solo dijo, ven conmigo, solo por hoy. No había nada en su voz que sugiriera lástima. Fue más fuerte que eso. Fue como si estuviera devolviendo algo. Le tomó un tiempo aceptarlo, pero había en ella un cansancio que superaba el miedo, y había algo en su manera de hablar directa, firme pero tranquila, que daba una extraña sensación de seguridad. Durante el camino apenas habló. Ella miró por la ventana, tratando de comprender qué estaba haciendo dentro de un auto como ese, yendo a un lugar que ni siquiera sabía dónde estaba. Cuando llegaron a la mansión, el impacto fue aún mayor. La puerta automática, el jardín bien cuidado, la casa enorme y silenciosa. Parecían un escenario de película, y ella se sentía demasiado fuera de lugar. Los empleados miraban confundidos, pero nadie se atrevía a preguntar. Eduardo fue directo, la acompañó a la habitación de invitados, le mostró el baño y le dejó ropa limpia. Y luego dijo que quería que ella conociera a alguien. Entró en la habitación lentamente, como si tuviera miedo de ensuciar el suelo con solo pisarlo. Todo allí estaba demasiado limpio, demasiado organizado, como si ese lugar ni siquiera perteneciera al mundo en el que había vivido los últimos años. Cuando Eduard reapareció, la llevó arriba. La puerta del dormitorio estaba entreabierta y dentro había una mujer acostada, delgada, frágil, con los ojos entreabiertos y un tubo de oxígeno a su lado. Era su madre. Eduardo explicó brevemente que necesitaba compañía, que ya no hablaba mucho, pero escuchaba todo. La mujer, sin saber aún muy bien por qué estaba allí, asintió. Se acercó a la cama, observó a la señora durmiendo con expresión cansada y se quedó allí, en silencio. Había algo en ello que tocó un lugar antiguo dentro de ella, un recuerdo que aún no tenía forma, pero que empezaba a agitarse. En los días siguientes, aún sin saber si podría permanecer allí mucho tiempo más, se permitió estar cerca de aquella señora. A veces simplemente me sentaba al lado de la cama y miraba. Otras veces contaba historias al azar. Cosas del pasado que le venían a la mente. Eduardo siempre venía a verla, le preguntaba si todo estaba bien, pero parecía llevar algo no dicho. Una especie de extraña gratitud en su mirada. Ella lo sintió, pero no sabía cómo nombrarlo. Lo que no esperaba fue lo que vio cuando Eduardo no estaba en casa. Su esposa, Laura, no era como él. Ella no habló directamente, pero su mirada era fría y distante. Al principio, la mujer pensó que era solo desconfianza. Quizás celos o desprecio. Pero solo bastaron unos días para darme cuenta de que había algo más. La forma en que Laura trataba a su suegra cuando no había nadie cerca era diferente, dura, impaciente, incluso cruel. Y la mujer, que ya había visto muchas cosas en la calle, reconoció esa especie de desprecio disfrazado. Al principio trató de ignorarlo. Pensé que quizá estaba exagerando, que todo estaba en su cabeza. Al fin y al cabo, ¿qué lugar era ese para que ella pudiera juzgar a alguien? Pero los episodios se repetían. Casi siempre al final de la tarde, cuando Eduardo aún no había regresado. Laura hablaba con su suegra como si fuera una carga. Lo llamó inútil, se quejó de las medicinas, del pañal sucio, de la comida que obstruye las venas, y no fue solo lo que dijo, sino cómo lo dijo, con desprecio, con impaciencia. Un día, la mujer vio cómo Laura jalaba con demasiada fuerza a la anciana, casi tirándola de la cama, simplemente porque tardaba mucho en girar la cara durante el baño. Eso dolió de una manera diferente.
La mujer, que había pasado frío y hambre en la calle, ahora sentía algo parecido a una revuelta. Un viejo impulso de proteger, de no dejar que eso sucediera. Pero ¿quién escucharía? Ella no tenía nombre allí, ella no tenía voz. Y aunque lo hiciera, ¿quién le creería? Aún así. Ella lo intentó. Una noche, con mucho cuidado. Esperó a que Eduardo se sentara a la mesa y comentó casi en un susurro que quizá le vendría bien observar cómo Laura trataba a su madre. Dejó de masticar por un segundo. Frunció el ceño y preguntó, ¿qué quieres decir? Ella dudó. Dijo que no quería causar problemas, pero que había visto cosas extrañas. La mirada de Eduardo cambió, no por enojo sino por incredulidad. Se puso de pie y le agradeció por hablar, pero su tono era frío. Como si ella hubiera cruzado una línea. Esa noche se fue a dormir temprano sin decir buenas noches. Y ella lo entendió. ¿Él no lo creía? Quizás no quería creerlo. Al fin y al cabo, Laura siempre fue la que mantenía el fuerte. La que cuidaba de la casa y de su madre mientras él trabajaba. Cuestionarla sería como admitir que construyó todo sobre una mentira. Y eso, a veces, es más doloroso que cualquier verdad. Ella pensó en irse, no por orgullo, sino por protección. Sentía que se estaba metiendo en algo que no era suyo y tenía miedo de que si se quedaba allí podría terminar siendo culpada por algo que ni siquiera había causado. Pero al día siguiente, cuando fue a llevar café al baño de la señora, encontró a la anciana con un pequeño moretón en el brazo. Era una marca violeta, del tamaño de una moneda. Y nadie había hecho comentarios al respecto. La mujer tocó suavemente la mancha y sintió que todo su cuerpo se enfriaba. No era normal, la señora no estaba en condiciones de defenderse ni siquiera de contar lo sucedido. Fue entonces cuando decidió que no podía irse. No mientras esa mujer estuviera siendo maltratada. Pensó en las veces que ella misma había estado a merced de la indiferencia de los demás en la calle, de puertas que se cerraban, de miradas que fingían no ver. Si tuviera la oportunidad de cambiar algo, aunque fuera pequeño, lo intentaría. Esa noche fue diferente. Eduardo llegó temprano, exhausto y con los ojos pesados. La mujer lo esperaba cerca de la escalera, con un nerviosismo difícil de ocultar. Ella no insistió y repetir la advertencia. Solo preguntó si podía, aunque fuera por un día, observar con sus propios ojos. Quédate en casa mañana. No se lo digas a nadie. La miró fijamente durante un largo momento. Pero no respondió. Se fue a dormir en silencio, como si estuviera digiriendo algo. Al día siguiente canceló las reuniones y se quedó, en silencio, sin explicar nada a nadie. Se escondió en la oficina contigua a la habitación de su madre. La puerta tenía una rendija y a través de ella miró. Cuando entró, Laura ya no llevaba mascarilla. Impaciente e irritada, comenzó a quejarse del olor, la suciedad y la vida miserable de su suegra. Y cuando ella alzó la voz y empujó agresivamente la almohada para arreglarla, Eduardo abrió la puerta. Lo que pasó después nadie lo olvidó. Eduard entró en la habitación sin decir nada. Pero la mirada en sus ojos decía mucho. Laura se quedó congelada en el lugar. Él trató de justificarlo. Dijo que su suegra había pasado por momentos difíciles y que él estaba tratando de ayudarla. Pero ya era demasiado tarde. Él lo había visto todo. Y lo que era peor, había reconocido en ella una frialdad que siempre se había negado a ver. Fueron años de cómodo silencio, dejándolo todo en sus manos mientras él se sumergía en el trabajo. Ver con sus propios ojos lo que antes había sido solo una sospecha provocó en él un tipo de dolor que no era solo ira, era culpa. Él le pidió que saliera de la casa. No hubo discusión. Solo una advertencia breve, directa y firme. Laura comprendió que allí ya no había espacio. Recogió sus cosas en silencio. Antes de terminar la tarde, ya no estaba bajo aquel techo. La mujer observaba todo sin celebrar. No hubo allí victoria. Solo una herida abierta. Eduard se quedó quieto por un largo tiempo después de que Laura se fue. Fue a la habitación de su madre. Se sentó junto a su cama y lloró como una niña. No fue solo lo que vio,
Fue por todo lo que no había visto antes. Por la confianza depositada ciegamente, por el tiempo perdido. Por las ausencias, la mujer que estaba a su lado no dijo nada. Ella simplemente puso una mano sobre su hombro. En un gesto que no pedía explicaciones, a veces lo que más pesa no es el mal de los demás, sino nuestra propia ceguera. Esa noche, Edward no durmió en la habitación, se quedó en la habitación, mirando las paredes, reviviendo escenas del pasado que ahora parecían tener sentido. Por primera vez se permitió recordar cuando era un niño, delgado, hambriento, pasando frente a aquella pizzería iluminada, y una mujer dentro lo llamó para que entrara. Ella era más joven en ese recuerdo, con su cabello atado de forma desordenada y su delantal manchado de salsa. Un niño esquelético, con los ojos pegados al escaparate y las manos en los bolsillos vacíos. Recordé el frío, el olor del horno. La vergüenza de ser visto allí. Pero ella no lo miró con lástima, eso fue lo que hizo la diferencia. Ella lo trató como si fuese solo otro cliente. Nos llamó, nos ofreció una porción caliente y una Coca-Cola en un vaso, como hacía con todos los demás. Y cuando él intentó irse sin pagar, ella simplemente sonrió y dijo, hoy voy por mi cuenta, pero la próxima vez traes a un amigo y pagas por uno. Trato hecho, Eduardo nunca olvidó eso. Nunca volvió allí por vergüenza. Y también porque la pizzería cerró al mes siguiente, pero ese gesto permaneció. Durante años juró que un día les pagaría de alguna manera. Y allí, en esa habitación silenciosa, con la mujer a solo unos metros de él, supo. Era ella. Cuando lo contó lo hizo de la manera más sencilla posible. Ambos estaban en la cocina compartiendo pan duro con café y leche. Él la miró y le preguntó, ¿tenías una pizzería? ¿Verdad? Ella asintió, sorprendida. Luego le contó la historia tal como la recordaba y ella juntó las piezas hasta que comprendió. Sus ojos se llenaron de lágrimas, no de gratitud, sino porque, por un instante, sintió que la parte buena de ella que el tiempo casi había borrado aún existía. Fuiste tú, dijo. Me diste comida cuando nadie me miraba, ella no sabía qué responder. Él simplemente se quedó allí, sosteniendo la taza con ambas manos, tratando de no llorar. Fue como si, por algún milagro, un pedazo de su vida hubiera regresado. Algo que ella hizo sin esperar nada a cambio volvió para atraparla. Y en ese momento todo tuvo sentido. Después de esa conversación, algo cambió entre ellos. No hubo ninguna declaración, ninguna promesa, pero el vínculo se hizo más fuerte. Eduardo comenzó a cuidar a su madre con la ayuda de su esposa, turnándose, aprendiendo rutinas que nunca se había molestado en aprender. Al principio fue difícil, no sabía bañarse, cambiar pañales ni preparar comida con las restricciones de su edad, pero aprendió. La mujer fue paciente. Le explicó todo como si no fuera gran cosa y él escuchó como si comprendiera que estaba siendo educado nuevamente, ahora como adulto. Su presencia, firme pero silenciosa, daba a la estancia una especie de paz que la casa no veía desde hacía mucho tiempo. No era comodidad material, era algo más. La madre, aunque debilitada, parecía más tranquila. Su mirada los siguió a ambos por la casa con una calma que no había tenido antes, como si supiera, incluso sin decir una palabra, que ahora estaba en buenas manos. Edward nunca volvió a mencionar el nombre de Laura. No por miedo sino por respeto al propio dolor. La mujer, por su parte, tampoco guardaba rencor. No tenía espacio para eso. Él venía de un lugar donde el tiempo se pasaba intentando sobrevivir, no guardándose rencor. Lo que ella quería era simple, un lugar donde pudiera existir sin miedo, sin esconderse. Y por primera vez en muchos años sintió que lo tenía. Empezó a cuidar el jardín en los días soleados. Plantó romero, menta e incluso tomates en un parterre improvisado. Edward se rió cuando lo vio y dijo que era cosa de la abuela. Y ella, sin ofenderse, respondió que era mejor ser abuela de campo que una sombra dentro de casa. La mansión seguía siendo grande, imponente, llena de cosas caras,
pero lo que realmente llenaba los días eran esos pequeños gestos, casi invisibles, que ahora hacían que todo pareciera más vivo. Un día, a última hora de la tarde, fue sola al baño de señora. Trajo té y pan con mermelada, como siempre hacía. Pero ese día no se trataba solo de tener cuidado, quería hablar. Se sentó junto a la cama. Tomó la frágil mano de la anciana y permaneció allí en silencio durante unos minutos. Luego, en voz baja, comenzó a contar parte de su propia historia. Habló de la pizzería, de la quiebra, de la deuda que la devoró. Contó cómo acabó en la calle, cómo pasaron los días, iguales y crueles. La señora la miró atentamente, como si cada palabra ayudara a reconstruir una historia olvidada por todos. Y al final, cuando dijo, pensé que nunca más sería útil, la madre de Eduardo le devolvió el apretón de la mano. Muy lentamente. Fue un gesto simple, casi imperceptible. Pero para ella, significaba todo. Al salir de la habitación, respiró profundamente y sintió, quizás por primera vez en años, que no era solo una sobreviviente, era alguien que todavía podía ser amada. La semana siguiente, Eduardo apareció con una sorpresa. Era un horno nuevo, todavía embalado, con manual y todo. La dejó en la cocina y dijo, si quieres, podemos intentar hacer esa pizza del escaparate. Ella rió, emocionada. No sabía si llorar o ensuciarme las manos. Y terminó haciendo ambas cosas. Pasaron la tarde intentando hacer la receta correctamente. Él cortando torpemente los ingredientes, ella dando órdenes entre estallidos de risa. Al final, la pizza salió torcida, con la corteza medio quemada y el relleno desbordándose por los lados. Pero a nadie le importó. Comieron juntos en el porche como si fuera un banquete. Y allí, entre trozos mal cortados y vasos de refresco, sintieron algo que no se podía explicar. No era solo nostalgia. Fue una especie de reparación silenciosa. Como si, por fin, la vida quisiera ajustar cuentas de la forma más sencilla, poniendo a las personas adecuadas en el mismo lugar, en el momento adecuado. Con el tiempo, la rutina se instaló. Nada era extraordinario a los ojos de un extraño. Pero dentro, en aquella casa antes fría, cada pequeño hábito ahora tenía un nuevo significado. Eduardo comenzó a levantarse más temprano, a preparar café y a hablar con su esposa antes de empezar el día. A veces mencionaba cosas sencillas, el tiempo, una noticia en la radio, el precio de la leche. Otras veces, simplemente, permanecían en silencio como si el consuelo residiera precisamente en eso, en no tener que rellenar todos los huecos con palabras. Su presencia se había convertido en un ancla, y, al mismo tiempo, liberación. De Eduardo aprendió poco a poco que no era débil por cuidar a su madre, que ser hombre no significaba ignorar el dolor ni dejar todo en manos de otros. La mujer, a su vez, redescubrió dentro de sí misma un tipo de utilidad que no provenía de la obligación, sino de la elección. Un fin de semana, sugirió que invitaran a algunos niños del vecindario a hacer pizza. La idea parecía tonta, pero Eduardo aceptó. Instalaron una pequeña mesa en el patio trasero. Compraron ingredientes y improvisaron moldes. Fue simplemente divertido. Harina derramada por todos lados, niños riendo a carcajadas y con salsa en sus narices. Pero para ella, había algo más allí. Fue como si, al ofrecerle nuevamente comida y cariño, se reconectara con esa versión de sí misma que existía antes de la caída. La mujer que una vez fue dueña de una pizzería, que un día vio a un niño hambriento y decidió alimentarlo. Y ahora ese mismo chico, adulto, exitoso, generoso, fue quien le permitió redescubrir su propio valor. A última hora de la tarde, Eduardo le tomó una foto con los niños que la rodeaban. Cuando mostró la imagen en su celular, se quedó en silencio por unos segundos. Luego simplemente dijo, hacía tiempo que no me veía así, y eso fue suficiente. Esa noche, después de que los niños se fueran y la casa volviera al silencio, Eduardo fue a la habitación de su madre para comprobar si todo estaba bien. La mujer lo acompañó. Cuando entraron, encontraron a la señora durmiendo, con una leve sonrisa en los labios. La habitación estaba tranquila, iluminada únicamente por la luz de la lámpara.
Tiró la manta sobre los hombros de su madre y se quedó allí unos segundos. Simplemente observando, fue la mujer quien rompió el silencio y dijo suavemente: «Parece pacífica». Eduardo asintió, pero no respondió. La verdad es que por dentro sentía un nudo, una mezcla de gratitud, alivio y miedo. No sabía cuánto tiempo más estaría con su madre, pero sabía que, fuera cual fuese el tiempo, lo aprovecharía al máximo. Y eso ya era mucho más de lo que había ofrecido durante años. Abandonaron la habitación juntos, en silencio, pero con la clara sensación de que algo importante se había restaurado en aquella casa. En los días siguientes todo parecía más ligero. Cuidar a su madre seguía siendo exigente, las responsabilidades laborales seguían existiendo, pero Eduardo ya no tenía que cargar con todo solo. La mujer no era enfermera, ni criada, ni invitada. Era simplemente alguien que ahora era parte de su vida. Nadie habló del futuro, de planes ni nada de eso. Fue como si ambos hubieran aprendido, de maneras diferentes, que la vida cambia de repente y que todo lo que realmente importa sucede en los espacios de la vida cotidiana, en los pequeños gestos, en las elecciones silenciosas. De vez en cuando, Eduardo la observaba por la ventana, regando las plantas o arreglando algo en el balcón, y pensó que, si alguien le hubiera dicho meses antes que una mujer que encontró durmiendo en la calle traería el equilibrio a su propio hogar, se habría reído con incredulidad. Pero allí estaba ella, presente, sólida, humana. La historia nunca trató de salvar a nadie. Y tal vez ese fue el objetivo desde el principio. No fue él quien la salvó, ni fue ella quien salvó a su madre. Fue algo más profundo, el encuentro de dos mundos rotos que, por alguna razón, aún tenían fuerzas para acogerse. Eduardo aprendió que la compasión no es caridad. Es un reconocimiento. Es saber que, en el fondo todos llevamos algo de dolor, algo que nos falta. Y que, a veces, ofrecer refugio es simplemente devolver a la otra persona lo que una vez nos dieron sin fanfarrias. La mujer también entendió algo. No se trata de él. Se trata de ti. Ella no era solo lo que había perdido. Todavía había allí, bajo la suciedad, el dolor, los años olvidados, algo de valor. Algo que un antiguo gesto, hecho sin esperar nada a cambio, ayudó a preservar. Al final, eso fue lo que la mantuvo viva por dentro. Incluso cuando todo afuera parecía derrumbarse. No hubo un final feliz en el sentido clásico. Nadie se enamoró. Nadie ganó una gran batalla. Pero hubo redención. Había verdad. La madre de Eduardo murió unos meses después, en paz, sin dolor. La mujer permaneció en la casa, no como invitada, sino como parte de esa nueva realidad. La pizzería nunca volvió a abrir, pero de vez en cuando, los sábados por la noche, hacían pizza juntos. Solo ellos dos. Se rieron, probaron rellenos absurdos, quemaron bordes. Y, en el fondo, eso era todo lo que importaba. Porque aquella historia, marcada por la pérdida, el abuso, encuentros improbables y un gesto olvidado, se había convertido, sin prometer nada, en un hogar. Y a veces, la vida no necesita muchas explicaciones. Solo hace falta que todo encaje en un silencio compartido, un trozo de pizza caliente, una mirada que diga: te recuerdo.